a continuar con el tema, la clase, que es una clase de intensivo, pero la hacemos una clase abierta, que hemos estado tratando acerca de poseer la tierra o poseyendo la tierra. Y hemos hablado pues un montón de cosas, ¿verdad? De cómo Dios quiere que al entrar a la tierra prometida, Él quiere que vivamos esa vida de conquista, que no nos atoremos en el desierto, en el proceso del desierto, sino que vayamos a esa vida de conquista que Dios tiene para nosotros. Y como tenemos por costumbre, ¿qué les parece si oramos y pedimos al Espíritu Santo que Él hable a nuestros corazones, a nuestras vidas? Padre, gracias por este tiempo, por lo que tú estás haciendo hoy. Háblanos con tu Espíritu Santo, que al leer las Escrituras, la Biblia, podamos nosotros tener claridad, iluminación, verdad, que brinque a nuestros ojos, para que te conozcamos mejor y te glorifiquemos con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hoy estamos entrando, por decir así, a la fase final de lo que es este curso de poseer la tierra. Y hemos estado hablando de algunas heridas ocasionadas por el enemigo que tienen sus consecuencias fuertes en la vida del creyente. Pero cuando nos encontramos con Cristo, obviamente Él viene y transforma y libera nuestras almas, nuestro corazón. Pero hay otras raíces que tenemos que tocar a lo largo de lo que nos resta de este curso. Y uno es la raíz de la rebeldía, que vamos a hablar de eso el día de hoy, y lo que es la raíz de la soberbia. Hay una más que no sé si vayamos a tocar, que es el ocultismo. Pero bueno, ya veremos si nos da tiempo, si nos da la oportunidad de entrar por ahí. Pero cuando tratamos nosotros en la vida de las personas y en nuestro propio corazón, con esas raíces profundas que muchas veces quedan como resultado, o heridas profundas que quedan como resultado de haber caminado con Cristo, nos vamos a encontrar que hay cosas que están muy arraigadas, a veces por la cultura de donde venimos, por la familia donde crecimos, donde nosotros hemos estado desarrollándonos. Pero cuando venimos a Cristo, obviamente todo es nuevo, somos nuevas criaturas, somos renovados en Él. Sin embargo, hay cosas que tenemos que llevar y reconocer delante de Dios y llevarlas a la cruz. Y eso solamente va a ser una obra hecha por el Espíritu Santo, que Él traiga la convicción de aquellas cosas que son pecado, o convicción de aquellas cosas que, si bien no es un pecado, puede ser una manera de transgresión. Una transgresión son como hábitos, costumbres, cosas en nuestras vidas que no glorifican a Dios, y en su forma y en su manera nos van deteniendo a nosotros de liberar a Cristo en nuestras vidas, de caminar como Él quiere que caminemos. Pero vamos viendo que aunados a estas raíces hay muchos problemas que muchas veces crecen y se desarrollan en las personas. A veces decimos, bueno, ¿por qué esta persona es así? ¿O por qué reacciona de esta manera? ¿O por qué? Y pareciera como que hay un botón que le aplastan a la persona y algo sale, y tú dices, es creyente, pero hay ciertas reacciones, cierta debilidad, cierto problema que de repente explota en nosotros, y es precisamente porque hay esas raíces que el Espíritu Santo la tiene que mostrar, la tiene que revelar al corazón y como yo decía, ser llevado a la cruz. Pero una vez que el Espíritu Santo muestra aquellas cosas que tenemos que traer a la cruz del Calvario y ponerlo ahí, como yo lo decía en alguna de las predicaciones pasadas, el carácter no puede ser liberado, solamente puede ser llevado a la cruz. Pero cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que tenemos que llevar a la cruz, entonces hay que ponerle el hacha a la raíz del problema y sacarlo de nuestras vidas. Porque si no hacemos eso, todo el tiempo vamos a estar tratando con síntomas, con problemas en nosotros mismos, en las personas, aquellos de ustedes que están como líderes de grupos, aquellos de ustedes que comparten, aquellos de ustedes que están a cargo de un ministerio. Vamos a tratar con problemas de las personas, pero no vamos a tratar con la profundidad, con aquello que es el problema o la enfermedad grave. Y tratar con los síntomas y no con la raíz de los problemas es un trabajo a medias.
¿sí? Es un trabajo a medias. Es como dar un mejoralito, poner un curita para algo grave, para algo que realmente tiene que ser tratado por Dios. Cuando tratamos de dar soluciones humanas a temas que son de raíz espiritual, dejamos a la gente a medias, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que reconocer. Muchas veces quitamos solamente algunas hojas, algunas de las ramas, pero no vamos a la raíz del problema. Y el problema es que las obras de Satanás muchas veces están adheridas a las raíces de la persona. O sea, yo no estoy diciendo que la persona esté poseída o tenga ahí algo diabólico. No, es que simplemente como vivimos en un mundo caído, mucha de la cultura, mucho de lo que hemos aprendido, mucho de lo que traemos como familia no es bíblico, no son cosas de Dios, sino que muchas veces son temas los cuales tienen que ser liberados por medio del poder del Espíritu Santo. Pero estas raíces, por ejemplo, como lo que vamos a ver hoy de la raíz de la rebeldía, ¿qué hacen? Absorben la vida y las bendiciones de Dios de tal forma que nada puede crecer. Y es un poquito como tratar de, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado esto, pero una pared que tiene humedad, si tú arreglas lo que ves nada más, pues, o la pintas, estás arreglando nada más parte del problema. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que escarbar, a lo mejor hay una fuga, a lo mejor hay una corriente de agua, tienes que ir a la raíz del problema para realmente poder solucionar el problema. Si toda la vida nos pasamos así pintándola y escarbándole un poquito sin ir al trabajo que corresponde para sanar esa pared, pues nos vamos a quedar a media. Lo mismo es espiritualmente cuando nosotros nos vamos a las raíces, y eso es a lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar. Y el día de hoy, como yo te decía, vamos a tratar con una raíz que está muy arraigada a nosotros, y es la rebeldía. La rebeldía. Somos rebeldes, de verdad, así mal. Por más que digamos y por más que tengamos una conciencia, y trataré de explicarlo, pero por más que leamos la Biblia y oremos, muchas de nuestras reacciones son de rebeldía, porque hay un tema ahí que está, que es parte de nuestro caminar, de nuestro ADN espiritual, y es la rebeldía que se produjo desde los tiempos de Adán y de Eva. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios planeó una relación personal, divina con el ser humano. Pero la relación de Dios con el ser humano se rompió a causa del pecado, eso ya lo sabemos. Y la rebelión se convirtió en la naturaleza del hombre. Ahora, ¿dónde está esto? Romanos 1:21 lo dice de esta manera: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. ¿Te fijas? El enemigo tiene como objetivo siempre poner en tela de duda el carácter de Dios y por lo tanto la credibilidad de su palabra, que fue exactamente lo que hizo en el huerto del Edén. Por consiguiente, cuando es puesto en tela de duda el carácter de Dios y el poder de su palabra, lo que sigue o lo siguiente que entra en tela de duda es nuestra identidad como seres humanos, como género, también tengo que decirlo, y como hijos de Dios muchas veces. Cuando el hombre decide escuchar y actuar en la mentira de la serpiente, accionando en contra de lo que Dios había dicho, ¿qué hace? Se rebela contra Dios. Eso es exactamente lo que pasa. ¿Y dónde viene esto? Ahí en Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: así que Dios, esto es lo que la serpiente le dice a Eva cuando la agarra ahí, desapercibida, descuidada, yo no sé cómo la agarró, ¿verdad? Pero ahí dice: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman ningún árbol del huerto. Fíjate, está cuestionando lo que Dios ha dicho y por lo tanto está cuestionando su carácter. ¿Sí? Y ahí es donde en creerle a la serpiente su mentira y en cuestionar lo que Dios ha dicho,
en ese momento se genera o se da dentro del ser humano un corazón rebelde. Ahora, avanzando en la Biblia, cuando llegamos al profeta Samuel, es Samuel quien define la rebeldía de una manera excepcional. Dice en primero de Samuel 15:23, cuando está tratando con Saúl, que era un rebelde. Saúl, era un rebelde, no le importaba a Dios, él quería hacer su propia, seguir su propio plan, etcétera. Entonces, aquí lo dice Samuel de esta manera: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces fíjate bien las palabras que usa. Rebelión es igual a adivinación, y obstinación es igual a idolatría. Ahora, ¿qué es? Si rebelión es igual a adivinación, ¿qué es adivinación? Adivinación es buscar soluciones espirituales, sobrenaturales, fuera de Dios, fuera del ámbito del señorío de nuestro Dios, del señorío de Cristo. Por ejemplo, si alguien no conoce de Cristo, porque esto es para gente que no conoce de Cristo, ¿verdad? La adivinación. Y adivinación, dentro de ese término entra ocultismo, tarot, café, cartas esotéricas, todo aquello lo cual son medios para conseguir algo fuera de la dependencia y el poder de Dios. Tú tienes que tener eso muy claro. Entonces, si alguien que no conoce a Dios tiene un problema, ya sea relacional o financiero, porque muchas veces van buscando solución por esos problemas, o porque andan en una crisis de problemas en el trabajo y chocó y se le perdió la cartera y le cortaron el internet y el vecino le echó ahí tierra y entonces lo ven como un cúmulo de situaciones y van y buscan en alguien que no es Dios una solución a su problema, pero de una forma rápido, accionando de una manera espiritual, sobrenatural. Sí, eso es todo eso que comprende este término al cual Samuel identifica como adivinación. Que lo que nos está diciendo aquí es que la raíz de eso es una rebeldía. ¿Una rebeldía a quién? A Dios, a querer someternos a Él, a su palabra, a sus preceptos. Porque alguien que conoce a su Dios y entonces por lo tanto empieza a conocer sus armas espirituales, que hace ante el choque y la pérdida de la cartera y el corte del internet y el vecino que lo molesta o la crisis relacional o financiera, lo que sea. Ante esas situaciones, ¿qué hace? Ora, busca a su Dios, como Jesús lo dice. Y tú, así en Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. O sea, lo que yo te quiero decir es que aquel que conoce a Cristo busca a Dios, un ser sobrenatural, un ser que tiene la capacidad para intervenir en nuestra vida, para cambiar los problemas, para cerrar las puertas, abrir las puertas, para traer sanidad, para traer soluciones, o simplemente ayudarte con sus promesas a través de la problemática que estás atravesando. Pero conlleva ir a su presencia una sumisión de tu corazón, una sumisión de tu entendimiento delante de Él, delante de su palabra, confiando en su Espíritu Santo de que Él tiene tu vida en sus manos. Es muy claro. Pero cuando no lo entendemos, entonces yo quiero que me ame esa persona y yo quiero que se me solucione mi problema financiero, pero en realidad es una rebeldía interna que lleva a la persona a buscar en otros medios una solución que termina siendo más un problema. Porque al hacer eso se abre una puerta espiritual donde ahora sí el enemigo, ¿qué hace? Como aquel gigante
de 6 dedos en cada mano y pies, se agarra de una manera tan fuerte en la vida de la persona que lo esclaviza y lo hace dependiente de eso. Dios quiere llevarnos a nosotros a que seamos dependientes de Él. Sí, es muy diferente, muy distinto. Aquí está el factor fe. La fe es tener confianza en Dios, en que Él tiene todas las cosas en el control y que hará lo mejor por nosotros. Y entonces, vuelvo al versículo, dice, usa Samuel 2 palabras aquí: adivinación, es rebelión. Y luego dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Entonces, ¿qué es obstinación? Es estar convencidos de una opinión fuera de Dios y de su palabra, a tal grado que esa opinión se posiciona por encima de la palabra de Dios. Y se obstina la persona y lo hace así, y lo único que está haciendo es que con su opinión, aún muchas veces, aunque sea una opinión con temas bíblicos, cuando no hay una sumisión a Dios y a su palabra, puede llegar a ser algo idolátrico en la vida de la persona. Y idolatría es, bueno, la idolatría es, ¿cómo te explicaría? La más peligrosa es aquella donde se esconde debajo de nuestras faldas algún ídolo en el cual tenemos seguridad y satisfacción. ¿Por qué lo explico de esta manera? Yo no sé si tú te acuerdas de Raquel. ¿Te acuerdas? Cuando le dice Jacob, vámonos ya de casa de tu papá. Y salen, ¿y qué hace ella? Va y le roba los ídolos a su padre. En el camino Labán los alcanza y ella se hace que está en sus días, se sienta ahí y dice, papá, porque era todo un rollo, ¿verdad? En aquellos tiempos ya no, pero se sienta y dice, papá, discúlpeme, no me puedo levantar porque estoy en mis días. Pero debajo de sus faldas estaban sus ídolos. Qué interesante es ver esto, porque Raquel era una mujer idólatra, y no nada más idólatra, era muy supersticiosa. Cuando llega Rubén con las mandrágoras, que se le llama, a las mandrágoras es una fruta que se da alrededor del Mediterráneo, es una raíz que se da alrededor del Mediterráneo, que se conocía como la fruta de la fertilidad. Entonces Raquel no puede tener hijos, y cuando ve a Rubén venir con las mandrágoras, le dice a Lea, te las compro por una noche con mi marido. Fíjate la superstición, porque muchas veces las personas que caminan en ese tipo de idolatría, que guardan ídolos que les satisfacen, cosas en las cuales ellos sostienen su seguridad, tienden a ser también personas supersticiosas. Esto es, digo, nada más de ponerle un poquito de atención, pero por ahí va, ¿sí? Estamos entonces entendiendo cuál es la raíz de la rebelión, de la rebeldía. Siguiente, la rebelión, ¿qué hace entonces? La rebelión es un rechazo a la autoridad. ¿Qué autoridad? Primero la de Dios. Esa es la primera autoridad que se rechaza. Ya lo leímos, Romanos 1:21. Lo conocieron como Dios, pero no le quisieron glorificar como Dios, no le quisieron dar gracias, se obstinaron en sus pensamientos, se envanecieron y terminaron haciendo cosas obscuras, difíciles, complicadas. Entonces, la rebelión es un rechazo a la autoridad, se rechaza la autoridad de Dios. Y el estado de impiedad generado por la rebelión o la rebeldía en el corazón del hombre le hace vivir como si Dios no existiera. ¿Sí? No tiene mano que lo dirija, no tiene persona que lo reprima en su rebeldía, y yo no estoy hablando de una reprensión del individuo, sino de aquellas cosas que en desenfreno muchas veces suceden, que requieren o solamente van a ser reveladas cuando conozcamos a Cristo Jesús. Por ejemplo, aún dentro de la misma iglesia, yo he sabido y he escuchado a gente que dice, no, es que yo solamente me someto a Dios. Y aunque suena muy noble y muy espiritual, ¿verdad? Porque tenés wow, no, pues ha de tener un contacto con Dios impresionante, ¿sí? Como que él y Dios hablan solos.
muchas veces esas frases solamente expresan rebeldía en el corazón. Muchas veces esas frases no nada más revelan rebeldía, sino revelan una raíz y una herida por líderes que han dañado y su manera de proteger su espiritualidad. Es decir, yo y Dios tenemos una comunicación, pero es como gente que dice, yo y Dios sí, pero la iglesia no. No creo en la iglesia, no creo en las autoridades, no creo en los líderes, no creo en los pastores. Y créeme, cuando nosotros compartimos esto, no es porque nosotros deseemos que tú seas una persona que esté a nuestros pies. Es lo menos que nos interesa. Lo que nos preocupa es que muchas veces en ese tipo de actitudes lo único que estamos diciendo es que no hay nadie que nos gobierna. Y lo hemos dicho 1000 veces. Si yo no puedo someterme a hombres que puedo ver, mucho menos me voy a someter a un Dios que es invisible. Y normalmente la gente que no se puede someter, hijos que no se pueden someter a sus padres, esposos que no se pueden someter entre ellos, iglesia que no se puede someter a su pastor, o pastor que no se puede someter a su iglesia, porque dice la palabra, sometámonos unos a otros en el temor del Señor. Normalmente ese tipo de personas traen una serie de pecados ocultos en su interior, porque no hay quien los gobierne. No están dispuestos, y a veces la raíz de eso es un temor que el mismo diablo les ha metido, de que si tú dices cómo está tu situación, ya no te van a querer. Yo nada más quiero que tú sepas algo: Amistad de Saltillo es una iglesia donde hay gracia, y aquí te vamos a amar a pesar de cómo eres, porque así nos amó Dios a nosotros. Tienes que entender esa parte. Aquí nadie te va a cortar la cabeza. Aquí cuando tú llegues con tus rollos, nadie te va a decir, oh, pobre de ti, ya no puede ser esto, ya te bajas de la alabanza. No, amados, muchas veces venimos de estas situaciones que nos han asustado, nos han metido un temor. Hasta traemos esas ideas. No, es que yo la ropa sucia la lavo en casa. Y sí, o sea, lávala en casa. Y cuando tú traes un tema, los primeros con quien debes de ir no son tus pastores. Si estás casado, es primero con tu esposo, con tu cónyuge. Si eres hijo, es primero con tus padres. ¿Sí? Son los primeros con los que debes de ir. Hombres, primero ve con tu esposa y dile, sabes que ando con este rollo. Y esposa, ministra a tu esposo en la situación que él está viviendo. Pero cuando ya se desborda, entonces ya es tiempo de buscar a alguien más. Sí, y puedes buscar a un líder, hay gente madura, a tus pastores, etcétera. Pero esto es bien importante captarlo, porque si no, toda la vida estamos con ese espíritu de temor que nos genera esa rebeldía interna de no querer realmente someter nuestra vida a la autoridad que es Dios, y que se va a reflejar esa autoridad a través de padres, maestros, pastores, gente en autoridad. Entonces necesita esto ser tratado para que la raíz de la rebelión en nuestra vida sea arrancada. El humanismo consiste en la negación del hombre a someterse a Dios. ¿Sí? Y eso fue lo que surgió, lo que se generó cuando Adán y Eva rechazaron a Dios, obedeciendo o poniendo por principal argumento lo que la serpiente les decía, que lo que Dios ya les había dicho. Y Romanos dice que el hombre volteó a sí mismo, primero se proclamó a él como Dios, porque al momento que nosotros le decimos a Dios, no me quiero someter a ti, a la persona que tú haces Dios es a ti misma, tu opinión. Eso es lo que Samuel está diciendo. La idolatría es obstinación, es ese argumento donde tú dices, es que esa es mi opinión, así pienso yo y así soy yo, y por eso esto, y es de tener mucho cuidado. Siguiente punto aquí importante: la rebelión a las autoridades da como resultado que la carne gobierne. Ese es lo que sucede a continuación. La carne gobierna.
Una persona que se rebela contra las autoridades y contra su Dios, yo te lo decía ahorita, va a ser esclava de su carne. Es lo que va a pasar. De hecho, yo te podría decir que ciertos problemas sexuales, la raíz normalmente o generalmente, no siempre, pero se remonta a una rebeldía a la autoridad. Muchos de los problemas que tenemos a veces de explosividad en la carne es porque no hay Dios a quien nos sometamos voluntariamente. De hecho, Jesús menciona que el odio y la inmoralidad sexual van de la mano, y eso lo menciona en el Sermón del Monte. Ahí lo dice. Cuando está hablando en el capítulo 6 acerca de que no odies a tu hermano, que si le llamas necio, fatuo, te expones al infierno de fuego. Así lo dice. Y el siguiente tema que trata es la inmoralidad sexual. Y yo lo he explicado esto anteriormente porque funciona así. Cuando yo soy una persona que en mi carne me empiezo a comportar como yo quiero y exploto y ofendo y digo de cosas y pateo y doy puñetazos y hablo como me da la gana, y espiritualmente empiezo el pensamiento interno de que soy dueño de mí mismo, me autoempodero. Y entonces cuando me empodero así, lo siguiente que sigue es pensar, entonces es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Y eso Jesús lo menciona, pero la raíz es una rebeldía a Dios. Esa es la raíz, una rebeldía al Padre, a Dios. Y esto es algo que tiene que ser tratado. Romanos capítulo 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjate, versículo 7, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los frutos de esa rebeldía pues son los frutos de la carne, que van a estar en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 21. Tú lo puedes leer anteriormente. Pero bueno, yo quiero llegar a esto. ¿Cómo se rompe la raíz de la rebeldía o de la rebelión en nuestra vida? ¿Cómo se rompe? Porque eso es lo que queremos. Ok, si ya identifiqué que yo tengo tintes de rebeldía en mi vida, porque pasa, ¿no? Cuando te habla tu jefe, cuando te dice algo tu marido, o cuando te dice algo tu esposa, o cuando te dice algo tu papá, o cuando el pastor o el líder te dice algo y tu reacción es, o sea, cascabeleas, ¿verdad? Vamos a decirlo de esa manera, como que te resistes, hay una resistencia ahí. Ya que reconoces eso y ya que has visto que es algo con lo que estás lidiando, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se arranca esa raíz? Bueno, aquí está. La raíz de la rebelión se rompe, se arranca cuando verdaderamente se nos es revelado el señorío de Cristo. El señorío de Cristo. A ver, ¿quién dice amén? Amén, amén. Esto parece muy sencillo, pero realmente tiene su complicidad. Déjame te explico por qué. Si bien la salvación comienza tratando con el área de la rebelión del hombre, cuando éste se entrega a Dios, aceptando al Señor o recibiendo al Señor, como lo decimos coloquialmente, su señorío, ¿sí? Recibimos al Señor como Señor y Salvador, ¿sí? ¿O quién recibió a Cristo como Padre y amigo? ¿Alguien recibió a Cristo como Padre y amigo? No, lo recibiste como Señor y Salvador. Su amistad y su paternidad se te reveló después por el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto tiene que quedar súper claro en nuestra mente y corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una revelación de Cristo y de Dios por encima de su señorío, vamos a tender a tener áreas de herejía en nuestra vida. Oye, ¿me van siguiendo? Por ejemplo, si yo digo, es que su gracia, es que su amistad, es que su paternidad es por encima de su señorío, entonces eso me va a hacer a mí
no tener temor en mi corazón, porque tanta es mi relación con Él, que Él es mi Padre, Él es mi amigo y su gracia es indescriptible. Pero cuando yo entiendo que yo le recibí y lo proclamé como Señor y Salvador, ¿sí? Ese es su título máximo de Jesús. Si yo lo recibí como Señor y Salvador, entonces la revelación de su paternidad, de su gracia, de su misericordia, de su bondad y su amistad, porque nos ha hecho amigos con Él, nos va a llevar a un marco correcto, donde el amor de Dios va a estar en el marco de la verdad y no al revés. Ay. Fíjate cómo yo quiero leerte varios, porque esto es bien importante. Si nosotros queremos romper con la raíz de la rebelión en nuestras vidas, se necesita revelar Cristo como Señor en mi vida. Su señorío tiene que estar así por encima. Pero quiero leerte varios versículos que no contraponen el hecho de que también Él es amigo y que Dios es Padre, simplemente que afirman cómo lo constituyó Dios a Cristo Jesús. Y dice, por ejemplo, Hechos 2:36, sépanlo, esta es una predicación de Pedro, sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, y aquí esto es bien interesante, porque Pedro aquí le está hablando a los religiosos, y los religiosos tenían a Dios en una serie de revelaciones en su forma de pensar, pero a Jesús no lo reconocían como Señor. Híjole. Y si a Jesús no es reconocido como Señor, entonces caes en una serie de religiosidades, de legalismos horribles. Pero Pedro dice, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces necesitamos tener claro el señorío de Cristo, si no vamos a permitir que la rebeldía entre primero a nuestros corazones, porque eso es lo que pasa. La revelación de Jesús como Señor será el muro que nos va a sostener en medio de las peores tentaciones. Pero si ese muro se fractura, lo que se introduce es rebeldía. Y rebeldía es decir, Dios no es, o sea, es tan amoroso que no me va a juzgar por mi pecado. Y empieza una distorsión, una confusión. Fue lo que pasó cuando Adán y Eva comieron el fruto. Se distorsionó su pensamiento, se confundió su pensamiento, y entonces empezaron a tomar decisiones basados en su propia opinión. Justo lo que dice Samuel en lo que acabamos de leer. ¿Y qué te va a llevar a eso? Cuando el muro se fractura, te va a llevar a hacer las cosas separados de Dios y fuera de su voluntad. Por eso necesitamos que el señorío de Cristo sea claro en nuestra mente y corazón, porque te encuentras hoy en día muchos creyentes que toman decisiones en la carne en contra de lo que la palabra de Dios dice, pensando que tenemos la licencia, pero lo que está pasando allí en realidad, y sin entrar tan profundo, es que no hay un reconocimiento de que Jesús es el Señor. Así de sencillo. Y entonces lo conocemos, Él es bueno, Él es fiel, Él es amoroso, y preferimos agarrar ese lado de su carácter, pero no la revelación que Dios nos dio acerca del Hijo, que Él es Señor y Salvador. Déjame te leo otros pasajes. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él se les llama elegidos y fieles. ¿Fieles a qué? A su señorío. Apocalipsis 19:16, otro versículo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Me encanta este pasaje porque es una figura donde Cristo sale cabalgando de los cielos para gobernar, sin meternos en mucho. Es algo, es un escenario épico impresionante. Y me lo puedo imaginar cabalgando, y en el viento se descubre su muslo y dice: Rey de reyes y Señor de señores. Qué escena tan gloriosa.
Hechos 10:36, cuando Pedro está en la casa de Cornelio compartiendo el evangelio, que por cierto interrumpe el Espíritu Santo y algo sucede ahí, pero dice en su mensaje: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y es que al ir leyendo esas escrituras, no dice es amigo de todos, no dice es Padre de todos. Sí, esa revelación es sumamente importante también, no estamos demeritándola, pero tenemos que reconocer lo que está hablando aquí. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él es el mismo Señor de todos, es rico para todos los que le invocan. El clásico, Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Y el salmo más mencionado en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, versículo 1, el más mencionado de todos. Y este es el rey David diciendo: el Señor Dios le dijo a mi Señor, a Cristo, el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese salmo lo mencionan cerca de 11 o 12 veces en el Nuevo Testamento, hablando de la verdad de que Jesús, de que el Señor. La Reina Valera 60 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Bueno, Primera de Pedro 3:15, con esto termino. Si quieres, ponte de pie. No sé si podemos cantar esa parte que dice: tuyo es el reino. Sí, ya están. Eso. Muy bien. Pero fíjate, creo que Pedro lo expresa de una manera hermosa. Dice: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor. Hónralo como Señor. Y manténgase siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Pero dice: hónralo en tu corazón a Cristo como Señor. Si tú reconoces que la raíz de la rebeldía es algo que está en tu corazón, porque es muy fácil, o sea, es una resistencia, es algo ahí que luchamos a veces, como yo te decía, por temor, porque alguien nos hirió, por no querer ser víctimas de las mismas situaciones, lo que tú quieras. Pero esa resistencia lo que expresa es una rebelión interna, la cual es importante someterla. ¿Cómo? A Cristo, reconociéndolo como Señor, como Señor. Mientras no hagamos eso, van a haber fracturas en nuestro muro, en nuestra vida, en nuestra espiritualidad, donde entrarán pecados, entrarán situaciones, porque no tenemos claro que Jesús es el Señor. Él es Señor de tu vida, Él es Señor de tu corazón, Él es Señor de tu mente, Él es Señor de tus finanzas, Él es Señor de tu familia, Él es Señor de tu matrimonio, Él es Señor de tu trabajo, Él es Señor de todo, de todo. Y reconocer eso es crucial. Así que bueno, yo les invito, vamos a cantar, pero mientras están cantando, si tú reconoces que hay una rebeldía en tu corazón que tiene que ser llevada a la cruz, yo te invito a que salgas de tu lugar y vengas aquí adelante. Yo creo que ese es un paso importante, en decir: Señor, yo quiero lidiar con esto en mi vida, lo traigo, lo pongo delante de ti en el nombre de Jesús. Así que yo te invito a que en valentía, en fe, en confianza, salgas de tu lugar, vente y vamos a orar. Vénganse más adelante, por favor. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Y ya que llegues aquí, empieza a cantar esto. Es la gloria por siempre. Amén.
ahí, levanta tus manos a Dios y dile: Señor, perdóname. Yo llevo esas reacciones, llevo esa rebeldía que hay en mi corazón, la llevo a la cruz en esta hora. Me pongo delante de tu presencia, te pido perdón y oro, Señor, oro. Hoy declaro tu señorío y empieza con tu boca a decir: tú eres mi Señor, tú eres Señor y Cristo. Yo te recibí como Señor y Salvador. Y ahí tú empiezas a decirle: Señor, perdóname por esas reacciones ante mis padres, reacciones ante mi esposo, ante mi esposa, reacciones a veces en el trabajo, reacciones ante la autoridad espiritual a veces en mi vida. Señor, pongo esto delante de ti. Pídele perdón si esa rebeldía te ha llevado a tener esas fracturas en las cuales se ha introducido pecado, se han introducido formas y maneras que no son de Dios. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ven en medio de nosotros. Oh Señor, sí. Iglesia, hay un versículo que dice: derribando todo argumento y fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que se derribe toda fortaleza en la mente, todo argumento arraigado en nuestro pensamiento, toda opinión que se levante en contra de la voluntad de Jesús, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento que se ha levantado en tu mente altivo, que se ha puesto por encima del señorío y de la voluntad de Jesús. Todo argumento, toda fortaleza, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Tú que fuiste obediente a tu Padre, tú que no hiciste lo que quisiste, sino que fuiste obediente hasta la cruz. Nos sometemos a ti, Señor. Toda idea, toda opinión personal es sometida a ti, Cristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gobierna sobre el intelecto de tu iglesia, Señor. Gobierna sobre las ideas de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Tanto seguro aquí, Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Es el reino tuyo, el poder tuya. Y tuyo es el reino tuyo. Y tuya es la gloria por siempre. Y tuyo es el reino tuyo, el poder tuya. Es el poder tuyo. Y tuyo. Y tuya es la gloria por siempre. Amén. Es el reino tuyo, el poder. Y tuya es la gloria por siempre. Oh, iglesia, levanta tu voz. Tuyo. Y tuyo es el reino, el poder tuya. Hoy nos entregamos a ti. Y tuyo es el reino tuyo, el poder tuya. Es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino
el cielo venga aquí como él. El cielo, que el cielo venga aquí, Jesús. Que venga tu reino aquí, Jesús. Que venga tu reino aquí, Jesús. ¿Por qué no pones tu mano ahí en tu corazón y dile al Señor: someto todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo? A veces son pensamientos humanos, a veces es la rebeldía de mi corazón, Señor. Que todo eso se someta a Cristo como Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén.